Bienvenidos a Test Quiz. ¿Cuánto sabes de cultura general? Te pondré a prueba en esta trivia. Dale me gusta y coméntame. Me encanta leer sus comentarios. ¿Qué religión fue fundada por Gurú Nanak en el siglo XV? ¿El hinduismo, el sijismo o el jainismo? El sijismo. ¿A qué país africano pertenece la isla de Zanzíbar? ¿A Kenia, a Tanzania o a Uganda? A Tanzania. ¿En qué país se desarrolla la historia de Hamlet de William Shakespeare? ¿En Francia, en Inglaterra o en Dinamarca? En Dinamarca. ¿Qué hormona se encarga de controlar el sueño? ¿La serotonina, la dopamina o la melatonina? La melatonina. ¿Cómo se llama el evento conocido como la Guerra de Agua, que marca el inicio del Año Nuevo en Tailandia? ¿El Diwali, el Holi o el Songkran? El Songkran. ¿Qué gas estimula a las plantas para que produzcan frutos más rápidamente? ¿El metano, el etileno o el propano? El etileno. ¿Quién fue el primer actor en interpretar a Batman? ¿Michael Keaton, Adam West o Christian Bale? Adam West. ¿En qué nación se encuentra el monte Fuji? ¿En China, en Japón o en Corea del Sur? En Japón. ¿Qué evento histórico puso al mundo al borde de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética? ¿La crisis de los misiles en Cuba, la guerra de Vietnam o el bloqueo de Berlín? La crisis de los misiles en Cuba. ¿Quién fue el primero en proponer que el Sol era el centro del universo? ¿Galileo Galilei, Isaac Newton o Nicolás Copérnico? Nicolás Copérnico. ¿De dónde es originaria la famosa raza de perros Golden Retriever? ¿De Alemania, de Estados Unidos o de Escocia? De Escocia. ¿Qué ángel es conocido como la estrella de la mañana? ¿El ángel Gabriel, Rafael o Lucifer? Lucifer. ¿Qué compositor austriaco es famoso por sus óperas, sinfonías y por la pieza Ave María? ¿Ludwig van Beethoven, Franz Schubert o Wolfgang Mozart? Franz Schubert. ¿Cómo se llama el abultamiento o protuberancia en un vaso sanguíneo? ¿Un tumor, una aneurisma o una hernia? Aneurisma. ¿Cuál es la última letra del alfabeto griego? ¿Omega, esparto o sigma? Omega. ¿Cuál es el lenguaje más hablado en el hemisferio sur? ¿El inglés, el portugués o el español? El portugués. ¿Por qué razón son mundialmente conocidos los hermanos Meléndez? ¿Por su pintura, por su música o por sus crímenes?
por sus crímenes. ¿Cómo se llama el protagonista de la novela El Hobbit? ¿Bilbo, Frodo o Sam? Bilbo. ¿Cuántas veces ocurre el equinoccio en un año? ¿2 veces? ¿4 o 1 vez? Dos. Según la Biblia, ¿qué mujer no le abrió la puerta a Pedro después de que fue liberado de la cárcel? ¿María, Lidia o Ruth? Ruth. ¿Cuál es el juego de mesa más vendido en el mundo? ¿El Monopoly, el ajedrez o el Scrabble? El Monopoly. ¿En qué país se encuentra la pirámide del Sol? ¿En Egipto? ¿En Perú? ¿O en México? En México. Heidi es la niña más famosa ¿de qué país? ¿De Austria? ¿De Suiza? ¿O de Alemania? De Suiza. ¿Cuál es el único país que tiene una Biblia en su bandera? ¿República Dominicana, Nicaragua o El Salvador? República Dominicana. ¿Qué lago en Siberia tiene el 20% de agua dulce no congelada del mundo? ¿El lago Ladoga, el lago Onega o el lago Baikal? El lago Baikal. ¿Quién es conocida como la segunda princesa de Disney? ¿Aurora, Blancanieves o Cenicienta? Cenicienta. Si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete. No te cuesta nada hacerlo y me ayudas mucho. Saludos y bendiciones. ¿En qué año fue fundada la NASA? ¿En 1958? ¿En 1962? ¿O en 1950? En 1958. Según el índice de paz global, ¿cuál es el país con más alto puntaje? ¿Suiza, Islandia o Noruega? Islandia. ¿Cuál fue el primer proyecto tripulado de la NASA en el espacio? ¿El Apolo, el Gemini o el Mercury? El proyecto Mercury. ¿De qué metal está recubierta la Estatua de la Libertad? ¿De bronce, de cobre o de aluminio? De cobre. ¿Qué metal es utilizado para galvanizar otros metales? ¿El estaño, el aluminio o el zinc? El zinc. ¿Cuántas zonas horarias hay en España? ¿1, 2 o 3 zonas? 2. ¿De qué continente es originaria la tribu Apache? ¿De África, de América o de Asia? De América. ¿Qué planeta del sistema solar tiene el día más corto, con una duración de 10 horas terrestres? ¿Júpiter, Mercurio o Saturno? Júpiter.
¿El juego del Twister es un juego de habilidad de qué tipo? ¿Física? ¿Matemática? ¿O de lógica? De habilidad física. ¿Cuál es el símbolo atómico del sodio? ¿Na? ¿S? ¿O SN? Na. ¿Cómo se llaman las relaciones entre dos organismos que resultan beneficiosas para ambos? ¿El parasitismo, el comensalismo o el mutualismo? El mutualismo. ¿Cómo se llama esta famosa caricatura animada? ¿Scooby-Doo, Snoopy o Astro? Snoopy. ¿Con qué nombre se conoce al martillo del dios Thor? ¿Excalibur, Gungnir o Mjolnir? Mjolnir. ¿Cuánto tarda el cuerpo humano en digerir la comida? ¿De 2 a 4 horas? ¿De 6 a 8 horas? ¿O de 10 a 12 horas? De 6 a 8 horas. ¿Qué artista tiene el álbum más vendido del mundo con más de 50 millones de copias? ¿Michael Jackson, Madonna o los Beatles? Michael Jackson. ¿Cuál es la representación correcta del número 83 en números romanos? La opción B. ¿Qué parte del ojo es comúnmente trasplantada? ¿La retina, la córnea o el iris? La córnea. ¿Cuántos metros de longitud tiene una piscina olímpica? ¿25, 50 o 100 metros? 50 metros. ¿Cuál es el faro marítimo más alto del mundo? ¿El faro de Alejandría, el faro de Yokohama o el faro de Jeddah? El faro de Jeddah. ¿Qué antigua ciudad es famosa por sus jardines colgantes? ¿La ciudad de Troya, la ciudad de Atenas o la ciudad de Babilonia? La ciudad de Babilonia. ¿Cuál es el producto de la masa por la aceleración? ¿El peso, la fuerza o la velocidad? La fuerza. ¿Cuánto pesa el cerebro humano aproximadamente? ¿500 gramos? ¿1.5 kilos? ¿O 2.5 kilos? 1.5 kilos. ¿Qué lago en los Andes es el más alto y navegable del mundo? ¿El lago Titicaca, el lago Popó o el lago Junín? El lago Titicaca. ¿Quién fue la primera dama en popularizar el uso del vestido de novia blanco? ¿La reina Victoria, María Antonieta o Catalina la Grande? La reina Victoria. ¿Cuál es el punto de congelación en grados Fahrenheit? ¿0, 100 o 32? 32 Fahrenheit. ¿Cómo se llama la capa más superficial de la piel? ¿La dermis, la epidermis o la hipodermis?
La epidermis. ¿Cuántos planetas en nuestro sistema solar tienen anillos? ¿2, 4 o 6 planetas? 4 planetas. ¿Cuál es la segunda religión más predominante en el mundo? ¿El hinduismo, el cristianismo o el islam? El islam. ¿Cómo se llama el azúcar en la sangre? ¿Fructosa, glucosa o sacarosa? Glucosa. ¿A cuántos días sin dormir se considera que el riesgo de muerte está latente? ¿A los 3 días? ¿A los 5 días? ¿O a los 11 días? A los 3 días. ¿Qué dispositivo se encarga de convertir la energía eléctrica en energía mecánica? ¿El generador, el motor o el transformador? El motor eléctrico. ¿Qué líder político fue conocida como la Dama de Hierro? ¿Angela Merkel, Margaret Thatcher o Indira Gandhi? Margaret Thatcher. ¿Cómo se llamaba el vocalista de la banda de rock Linkin Park? ¿Chris Cornell, Kurt Cobain o Chester Bennington? Chester Bennington. ¿En qué país del Medio Oriente se cree que se originó el yogur? ¿En Turquía, en Irán o en el Líbano? En Turquía. ¿Cuántos años de matrimonio se celebran en la boda de bronce? ¿5, 8 o 10 años? 8 años. ¿En qué continente se encuentra la cordillera del Atlas? ¿En Europa, en Asia o en África? En África. Nicolás de Periola fue un dictador ¿de qué país latinoamericano? ¿De Argentina, de Perú o de Bolivia? De Perú. ¿Cuál es el nombre de la mascota virtual que se popularizó en los años 90? ¿Tamagotchi, Furby o Digimon? Tamagotchi. ¿Cuál es el nombre del tratado que protege a los prisioneros de guerra, náufragos y heridos durante los conflictos bélicos? ¿Tratado de París, Convención de Ginebra o Tratado de Versalles? Convención de Ginebra. ¿En qué fecha se celebra el Día de la Tierra considerado el cumpleaños de nuestro planeta? ¿El 22 de abril, el 5 de junio o el 14 de julio? El 22 de abril. ¿A qué país le declaró la guerra Austria en la Primera Guerra Mundial? ¿A Serbia, a Rusia o a Francia? A Serbia. ¿Cómo se llamó la primera consola portátil con cartuchos de la empresa Nintendo? ¿Game Boy, PSP o Atari Lynx? Game Boy. ¿Quién es el autor de la obra Los Miserables? ¿Charles Dickens, Víctor Hugo o Fyodor Dostoyevsky? Víctor Hugo. ¿Quién fue el papa más joven de la historia, elegido a los 18 años?
¿Juan VII, Gregorio I o Juan Pablo I? Juan VII. La batalla de Hamburgo ocurrió durante ¿qué conflicto bélico? ¿Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Irak? Segunda Guerra Mundial. ¿Qué país ha sufrido el terremoto más alto en la escala de Richter, de 9.5? ¿Japón, Indonesia o Chile? Chile. ¿Cuál es el nombre de la montaña más alta de América del Norte? ¿El Denali, el Monte Whitney o el Monte Logan? El Denali. ¿Cuál es el país más pequeño de Oceanía? ¿Fiji, Tonga o Nauru? Nauru. ¿Qué ciudad es conocida como la cuna de la democracia? ¿Roma, París o Atenas? Atenas. ¿Cómo se llama el golpe final en el famoso videojuego Mortal Kombat? ¿Fatality, Killali o Finishing? Fatality. ¿Cuántos miembros conforman actualmente a la ONU? ¿191, 193 o 195? 193. ¿Qué número es considerado un número de la suerte en China? ¿El 7, el 3 o el 8? El 8. ¿Qué edificio emblemático fue tomado durante la Revolución Francesa? ¿El Louvre, la Bastilla o el Palacio de Versalles? La Bastilla. ¿Con qué nombre era conocido este programa de televisión animado? ¿Hey Arnold, Rugrats o Rocket Power? Rugrats. En el antiguo Egipto, ¿quién era el dios de la resurrección? ¿Ra, Osiris o Anubis? El dios Osiris. En 1921, ¿en qué animal se probó por primera vez el medicamento de insulina? ¿En los perros, en los monos o en los ratones? En los perros. ¿Quién era el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Neville Chamberlain, Margaret Thatcher o Winston Churchill? Winston Churchill. Según la Biblia, ¿qué profeta se comió un rollo y profetizó sobre Israel? ¿Jeremías, Isaías o Ezequiel? Ezequiel. ¿De dónde es originario el famoso queso Roquefort? ¿De Suiza, de Italia o de Francia? De Francia. ¿Qué marca de cerveza utiliza el eslogan "El rey de las cervezas"? ¿Heineken, Budweiser o Corona? Budweiser. ¿Cuántas colonias declararon su independencia del Imperio Británico en 1776? ¿13, 10 o 15?
13 colonias. ¿Cuál es la lengua oficial hablada en Pakistán y Afganistán? ¿Persa, pastún o urdu? Urdu. ¿Qué grupo musical se hizo mundialmente famoso por la canción Gangnam Style? ¿EXO, BTS o PSG? PSG. ¿En qué ciudad europea se encuentra el aeropuerto George Best? ¿En Dublín, en Manchester o en Belfast? En Belfast. ¿Qué área del cerebro se cree que se encarga de regular las emociones? ¿El hipotálamo, el hipocampo o el sistema límbico? El sistema límbico. En las leyendas antiguas de Escocia, ¿cuál era el nombre del espíritu de caballo de agua que habita en los lagos? ¿Kelpie, Selkie o Nessie? Kelpie. ¿Cómo se llama el Palacio Presidencial de Uruguay? ¿La Casa Rosada, el Palacio Nacional o el Palacio Esteves? El Palacio Esteves. En la mitología griega, ¿a quién se le conoce como la primera mujer? ¿A Hera, a Pandora o a Atenea? A Pandora. ¿Cuántas horas es recomendable dormir para un adulto? ¿De 9 a 10 horas? ¿De 7 a 8 horas? ¿O de 5 a 6 horas? De 7 a 8 horas. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿A Dominica? ¿A Granada? ¿O a Jamaica? A Dominica. ¿En qué país se encuentra la Gran Barrera de Coral? ¿En Australia? ¿En Nueva Zelanda? ¿O en Fiji? En Australia. ¿Cuál es una señal clara de falta de hierro en el organismo? ¿El mareo, el dolor de cabeza o la fatiga? La fatiga. Tallinn es una famosa ciudad medieval que pertenece ¿a qué país europeo? ¿A Estonia, a Letonia o a Lituania? A Estonia. ¿Qué sustancia usaron los romanos para blanquear sus dientes? ¿El vinagre, el bicarbonato o la orina? La orina. Sigue poniendo a prueba tu conocimiento en el siguiente video.